Gracias por su puntualidad, señoritas. Vamos a iniciar con nuestra clase de mecanografía. Tenemos los documentos legales. En este apartado de nuestro manual de mecanografía encontramos la carta de compraventa, la carta de pago y el pagaré, acompañado de la auténtica. Bueno, la carta de compraventa, su nombre nos da una noción de su significado. La utilizamos para comprar, vender. Nos indica que hace las veces de la factura. ¿Por qué? Porque al momento de que Gloria le quiere vender un vehículo a Celeste, Gloria necesita un comprobante de esa venta. Y Celeste pues también necesita el comprobante de esa compra que está realizando, ¿verdad? Entonces es como una factura. Mediante este documento que es legal, quiere decir que no es en una hoja bond sencilla, sino que debe llenar ciertas formalidades. En ese documento, pues Gloria le está cediendo todos los derechos a Celeste sobre ese vehículo y describen el vehículo claramente, cuáles son todas sus características, el precio por el cual se lo vendió y pues Celeste también manifiesta que está de acuerdo en pagar esa cantidad, que sí es el vehículo que está comprando y ambas firman. La carta de pago pues nos hace constar la cancelación de una deuda u operación. Puede ser el caso de que sea una compra al crédito. ¿Qué sucede? Es necesario que cuando se realice el último pago se extienda un comprobante por medio del cual la persona pueda decir, yo ya terminé de pagar, mire, aquí está mi comprobante, ¿verdad? Es la carta de pago. En estos dos documentos intervienen dos personas, el deudor y el acreedor o beneficiario. El deudor pues es la persona que tiene que pagar. El acreedor o beneficiario pues será la persona que está recibiendo el dinero. Estos documentos pues deben de ir acompañados también por una auténtica. Ya la vamos a ver al final. Tenemos el pagaré. Este documento es el que nos expresa la obligación de la persona que lo suscribe de hacer efectivo el pago de cierta cantidad de dinero en determinado tiempo. El pagaré es un documento de crédito, un título de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de él yo puedo demostrar que Sheila me debe 500 quetzales y que ella se comprometió a pagármelos el 30 de abril próximo, en un solo pago en mi casa de habitación. Ese es el objetivo de este documento, que usted tenga un respaldo por medio del cual pueda exigir el pago de algo que le deban. La característica especial de este documento es que debe de incluir la fecha en la que se va a realizar este pago. Intervienen dos personas, la persona que cobra y el deudor. En algunos casos existe un fiador, es una tercera persona que le da respaldo al deudor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el cobrador necesita hacer efectivo el pago porque quizá ya se pasó de la fecha, por ejemplo, llegó el 30 y Sheila no me pagó, pero dentro del pagaré se nombró que, perdón, que Alba iba a ser su fiadora, entonces yo voy con Alba y le pido a ella que me pague, ¿verdad? Porque ella aceptó ser la fiadora de esta deuda. Estos documentos deben de ir autenticados. ¿Qué es una auténtica? Quizá en notariado, señor Vanessa se los comentó. ¿Alguna de ustedes sabe qué es una auténtica?
¿Alguna de ustedes tiene alguna idea de qué es una auténtica, señoritas? ¿En qué consiste o para qué sirve? ¿No? No. Es como un respaldo, señor. Sí, Siento yo. gracias. Gracias, Gloria. Sí, nos indica que es un respaldo a la transacción o negociación que se está realizando. Nos indica que específicamente debe de ser realizada por un abogado y notario. ¿Por qué? Porque este documento, que es muy sencillito, va dentro del, ya sea del pagarés, de la carta de compraventa o de la carta de pago. Por ejemplo, la carta de pago se redacta, firma tanto el acreedor como el deudor. Luego aparece otro párrafo en el que dice: en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, siendo las 17 horas del día 26 de abril del año 2021, constituidos en la octava calle 10-20 de la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz. Soy requerido como notario para manifestar lo siguiente. Entonces, se indica que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas en mi presencia el día de hoy por la señora Gloria Tercero y la señora Celeste Caal, personas de mi conocimiento, que calzan una carta total de pago. Los signatarios firman nuevamente. Ante mí, firman de nuevo Gloria y Celeste y la firma y sello del notario. Eso es en sí la auténtica, el documento por medio del cual se le está dando respaldo a esas firmas, diciendo que sí son reales, que fueron puestas por las personas que firmaron, ¿verdad? Que están involucradas en este documento. Esa es la auténtica. Deben de ir acompañadas de un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Esa es una auténtica. Y obviamente pues solamente un notario la puede elaborar, ¿verdad? Eso es lo que le da la validez a estos documentos. ¿Tienen alguna duda, señoritas, con estos documentos? Por favor, si tienen dudas, compártanlas para que las podamos aclarar. Si no, pasamos a los ejercicios que debe de realizar. En su manual usted va a ver los ejemplos. Ahí están los modelos, usted los lee y en algunos pues solo los va a transcribir, otros sí los va a redactar. Por ejemplo, le pido que por favor lea las páginas 62 a las 66 de su manual de mecanografía. Ya lo tiene usted en digital. Luego redactar los siguientes documentos. Una carta de compra-venta. Las instrucciones usted las tiene en su manual. Son estas. A continuación encontrará un modelo de carta de compra-venta. Cópiela en hojas de papel español. ¿Se recuerdan que la clase anterior ya les había platicado de las hojas de papel español? Entonces, ya sea que pueda comprar, las puede imprimir o puede utilizar hojas de líneas. No hay inconveniente. Luego nos da la recomendación de que los datos numéricos los escriba con letras. Entonces, si dentro del modelo que usted encuentra en su manual hay cantidades en números, usted las debe de escribir con letras. Luego, puede mecanografiarla en papel español. En este caso no tenemos máquina de escribir, entonces lo vamos a realizar a mano, ¿verdad? A mano en nuestras hojitas papel español o con líneas. No vamos a anexar una copia, sino que solamente su original. Haga las correcciones señaladas con bolígrafo. Dentro del documento, usted va a observar que hay algunas correcciones. Debe realizarlas, por favor.
Seguido a las firmas, copie la auténtica, cuya información está en la siguiente página. Entonces, termina de transcribir su carta de compra-venta, hace las firmas, deja 1 o 2 líneas a lo mucho, inmediatamente después escribe la auténtica, que usted también ya encuentra dentro de su manual. Por favor, ¿alguna duda con este ejercicio? Revisen, por favor, así lo pueden realizar de buena manera. Señoritas, ¿alguna duda? No. Señor. Dígame. Señor, buenas tardes. Disculpe, no sé si podría volver a explicar lo que dijo. Es que acabo de entrar y no sé de qué está hablando. Por favor. Claro, gracias. No tenga pena. Igual les comparto el video si gustan también. Recuerden que me los pueden solicitar. Solo me dan tiempo de que yo los pueda comprimir y se los pueda enviar. Les indicaba sobre el ejercicio. Y lo que tiene que realizar es copiar una carta de compra-venta que está en su manual. Ya está en su manual, entonces solo la tiene que copiar. Si hay números, los tiene que escribir con letras. Puede usar hojas de papel español, o bien hojas de líneas, o bien recuerdan que les dije que las podían imprimir, porque hay algunas en internet. Entonces, ustedes deciden. Acá donde dice anexe una copia, no es necesario. Haga las correcciones señaladas con bolígrafo. Dentro del documento van a encontrar ustedes algunas otras anotaciones. Tiene que hacer esas correcciones, por favor. Al final de la carta de compra-venta va a encontrar usted un modelo de auténtica. Tiene que transcribir también esa auténtica, por favor. Ese es el ejercicio que deben de realizar. No sé si tienen alguna duda. Gracias, señor. Muy bien. Bueno. Luego tenemos la carta de pago. Con la carta de pago, lo que debemos de realizar es lo siguiente. Copiar la carta que se encuentra en su manual. Donde dice, me ha pagado la cantidad, debe colocar, ha cancelado la cantidad. Quiere decir que debe de ir haciendo esas modificaciones. Luego, donde dice valor que le pertenece, en lugar de eso, usted va a colocar valor de una refrigeradora. Y en donde se encuentra de acuerdo con ambas partes, lo va a colocar a mi entera satisfacción. Acá están las correcciones que debe de realizar, esos cambios. Le da la palabra que tiene que quitar y le da las palabras que tiene que colocar. Por favor, deben de prestar atención. En la auténtica, en la firma, después de Alejandro Mendizábal, lo agregue que antecede. Entonces, ya en el formato de la auténtica, usted lo tiene en su manual. En este espacio, después de la firma, debe de agregar que antecede. Ese es el ejercicio. Igual, transcribe a hojas de papel español, si le es posible, o a hojas de líneas, o si puede imprimir algún formato, también lo puede usar. No hay inconveniente. Transcribe eso a sus hojas, haciendo las correcciones que acá se le indica. Por favor. ¿Alguna duda con este ejercicio? Señor, entonces en sí solo vamos a copiar cartas y vamos a arreglar, por así decirlo, las palabras que usted nos ha subrayado. Exactamente, así es. En su manual ya está. Solo tiene que ir haciendo las correcciones que acá se le indican. Nada más. Tenemos
el pagaré. Tome como ejemplo el pagaré anterior. Acá sí va a tener usted que redactar, guiándose con el pagaré que tiene en su manual. En su manual tiene usted un modelo. Ese modelo le va a servir de guía para redactar un pagaré con los datos que tiene acá. Fecha y lugar, Ciudad de Hamburgo, 30 de enero de 2021. Nombre de la persona a quien se debe pagar, Helmut Kohl. Cantidad, 150 marcos exactos. Valor, igual recibido más el interés acumulado durante 12 meses. El motivo, la calidad de préstamo con el 20% de interés anual. Fecha de vencimiento del pagaré, 28 de febrero de un año después. Quiere decir que va a ser 2022. Firman Helmut Kohl y Carlos Bismarck. Debe realizar la auténtica de las firmas en el día 30 de enero del 2021. El abogado es el licenciado Adolfo Adenaver. Acá sí van a redactar ustedes, dense cuenta. Se le proporciona una guía, un modelo en su manual, pero ese solo le va a servir a usted para que pueda redactar el propio con estos datos y también su auténtica. Ya tiene también su modelo de auténtica, lo tiene que acomodar a estos datos. ¿Me comprenden las instrucciones, señoritas? ¿Tienen alguna duda? Por favor, revisen en su manual, revisen las instrucciones. ¿Alguna duda, señoritas? Bueno, ya que ustedes no me expresan dudas, les voy a preguntar yo a ustedes. A ver si fuera tan gentil. Mariela, de indicarme qué hay que hacer en el primer ejercicio, por favor. Tenemos que leer primero nuestro manual de la página 62 a la 66 y hacer cartas que nos indican la ficha. Muy bien. En el caso de la carta de compraventa, ¿qué hay que hacer?
Copiar los datos Ujú. ¿Sí? y marcar las correcciones. Gracias. Sheila, si fuera tan gentil de indicarme qué hay que hacer en la carta de pago, por favor. Señor, hay que ordenar ahí en dónde van las palabras. ¿Ah? ¿Ordenarlas o cambiarlas? Sí, ordenarlas y cambiarlas. Ah, bueno. Está bien, gracias. Y tenemos el pagaré. Si me pudiera indicar, Alba, por favor, qué hay que hacer en el ejercicio del pagaré. Hay que redactarlo, señor. Muy bien. ¿Solo el pagaré? Y si hay números, hay que escribirlos en letras. Sí, pero eso fue en el caso de la carta de compraventa. Ahora en el pagaré, tiene que redactar el pagaré y también la auténtica. Por favor. Si poseen dudas, me escriben, señoritas. Con gusto les puedo colaborar. Ahí no importa el estilo, ¿verdad, señor? No, acá no utilizamos estilos porque utilizamos hojas de papel español. Estas ya tienen su rayado y sus líneas de margen. Entonces usted debe de procurar respetar esas líneas, escribir justo sobre la línea y no salirse de la línea del margen, porque ya tiene su margen. Entonces no debe escribir después de esa línea. Si va a utilizar hojas de líneas, no hojas de papel español, sino que hojas de líneas, también debe de respetar ese margen, por favor. No hay que salirse de ellas. Y señor, digamos, aquí está mi hoja, Ujú. pero si no llega a entrar o sea, pues como yo escribo bastante y si no me entra aquí, puedo usar este lado, ¿verdad? Así es. En este tipo de documentos, usted utiliza la parte de enfrente y la de atrás para trabajar. A diferencia de las cartas, ¿verdad? Las cartas tenemos que utilizar solamente la parte del frente. Y una nueva hoja si vamos a seguir escribiendo. En las hojas de papel español utilizamos la parte de enfrente y la parte de atrás para seguir trabajando. Si no nos es suficiente, pues utilizamos una segunda hoja también. Ah, se puede también usar otra hoja. Claro que sí. Sí, porque habemos quienes tenemos letra grande, otros la tenemos chiquita. Entonces, de eso depende. Si usted necesita más espacio, puede utilizar dos hojas o más. ¿Saben testar, señoritas? ¿Cómo dijo, señor? Disculpe. Testar. ¿Qué es eso, señor? No saben entonces. Bueno. Testar es hacer correcciones. Ya lo vamos a ver un poquito adelante entonces en notariado. Por ejemplo, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Dice ejercicio pagaré, instrucciones. Tome como ejemplo. Vamos a usar este otro. Por ejemplo, acá, en la carta de pago. Acá dice, donde dice me ha pagado. Yo no quería escribir me ha pagado. Quería escribir me ha dado. Entonces, tacho pagado y arribita, entre la línea de arriba y esa línea, coloco una diagonal y escribo dado y otra diagonal. Al final de mi documento, coloco entre líneas, testados, pagado, omítase. Entre líneas, dado, léase. Eso es un testado.
No sé si me lograron comprender. Lograron entenderme el mensajito. Yo quiero compartirles esto porque les sería muy útil a la hora de trabajar estos documentos. ¿Por qué? Porque si se confunden a la hora de trabajar, para no tener que escribir todo de nuevo, pueden hacer este tipo de salvados. Permítanme, voy a tratar de mostrarles de otra forma. Vamos a ver. Bastante lento el internet. No me dejó como se lo quería realizar. Vamos a ver aquí.
Por ejemplo, tenemos esto acá. Tenemos este texto, pero yo me confundí y acá en lugar de 17 le quería colocar 18. Entonces, ¿qué hago? Le trazo una línea encima a 17, una línea recta, ¿verdad? Y luego sobre él, sobre ese texto, en medio, en la línea justo del medio, escribo lo correcto. Esto entre diagonales. ¿Pueden ver? Escribí el día de hoy siendo las, digamos que ahí se acabó mi línea, 17 horas del día y seguí escribiendo. Pero no son las 17, sino que son las 18. Entonces, le trazo una línea encima a 17 y entre esas dos líneas que ya escribí, entre diagonales, escribo 18. Al final de todo lo que yo escriba, coloco hasta el final, donde terminó mi documento. Coloco testados, si fueran varios, y escribo lo incorrecto. 17. Omítase. Entre líneas, 18. Léase. Ese es un testado, señoritas. Esto le sirve a usted cuando comete errores ortográficos, cuando en su redacción, por ejemplo, se equivocó al consignar un dato, puede hacer uso de este recurso para sus documentos, documentos legales, actas, las cartas que va a redactar como documentos legales, lo puede utilizar, pero es necesario que haga todo este procedimiento. Tacha con una línea la palabra incorrecta, agrega con diagonales la palabra correcta arriba y al final, antes de las firmas de las personas que intervienen en el documento, agregue testados, lo incorrecto, omítase. Quiere decir que eso lo debo de omitir a la hora de leer el documento. Entre líneas, 18, léase. Quiere decir que lo correcto es lo que está entre las dos líneas, que es 18. ¿Me comprenden? Si usted cree que lo comprendió y lo puede utilizar, úselo. Está permitido que haga esas correcciones en sus documentos, pero sí necesito que lo haga de la forma correcta. ¿Alguna duda, algún comentario? Señoritas, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, me hacen el favor de escribir su nombre en el chat. Y ya sabe, si puede utilizar esto, úselo por favor. Le va a ser muy útil para sus documentos, para sus ejercicios, porque a veces ya estamos en el mero final del documento y me equivoqué en un dato. Y tengo que volver a hacerlo todo. No, no es necesario. Puede hacer uso de esta herramienta, ¿verdad? Peor si ya son las 3 de la mañana y seguimos haciendo tarea y tener que repetirlo, muy cansado. Entonces, puede usar esto. Señor, Dígame. entonces dijo que eso va antes de la firma. Sí. Al final de su documento, por ejemplo, dice, doy fe, punto. Ahí empieza su testado.
Luego del testado vienen las firmas de las personas. Gracias, señor. Muy bien. Bueno, les agradezco, señorita, su atención. Espero hayan quedado claros los temas. Tengan bonita tarde. Nos vemos en nuestra próxima clase el día de mañana. Adiós, señor. Adiós. Feliz tarde. No, si está encendida la luz, lo está viendo, pues. La tuya ahora está más oscura. No. Feliz tarde, señor. Señor. Feliz tarde. Feliz tarde, señor.